Yankelevich. A ver, mi nombre es Silvia, ¿se me ve? ¿Está Sí, bien la pantalla? sí, sí. Soy Silvia Yankelevich, soy la secretaria científica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Tengo una serie de colaboradores, acá está también Silvia Jadur, una de ellas, Marina Gendra y Pilar Segura. Es un placer tener la posibilidad de oírla a Nadina Golbáser, a la cual voy a presentar. Solicito antes, si es posible, que se los vea, porque para el expositor o expositora es muy importante ver las caras y no solamente cartelitos negros. Se puede entender esto, ¿no? Y bueno, les quiero decir que estén atentos y atentas a un concurso que vamos a presentar seguramente para el año que viene, un concurso de artículos con una serie de temáticas que vamos a plantear, y el premio va a ser la publicación de estos trabajos o del trabajo ganador. Quizás uno o dos, de acuerdo también a los años de recibidos. No quiero demorar más porque Nadina tiene mucho que exponer. Es un placer para todas y todos nosotros. La voy a presentar. Nadina es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de Fórum Infancias, es miembro del Colegio de Psicoanalistas, fue coordinadora del área psicosocial dentro del área de asesoramiento del programa de patrocinio jurídico e interdisciplinario para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, Patrocinar, dependiente de la Dirección Nacional de Asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es docente en diversas especializaciones y posgrados. Cuenta con un abordaje psicojurídico en problemáticas de violencia, malos tratos, violencias sexuales contra niñas, niños, adolescentes y adultos. Publicó en coautoría con la doctora Andrea Quaranta el libro llamado La tenue luz de las luciérnagas, cartografías de una experiencia, intervenciones frente al abuso sexual intrafamiliar y contra infancias y adolescencias. Ha recibido la primera mención dentro del 7º concurso de libro de ensayo 30 años de la revista y la editorial Topía 2020 y 2021, entre otras publicaciones. Y una novedad reciente es que ha sido declarado este libro de interés para la legislatura porteña. Un lujo. Así que le doy la palabra a Nadina. Cuando quieran hacer intervenciones, pueden levantar la mano o escribir por chat. Nadina va a leer los chats o va a verlos o verlas, y responder las preguntas que puedan surgir. Así que bienvenidos nuevamente a todos, bienvenidas, y paso la palabra a Nadina. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida por el espacio, Silvia Yankelevich, y a todo el equipo además, y a ABBA, que es muy importante también que podamos intercambiar, y invito, así como decía Silvia, que puedan preguntar y que sea más bien un intercambio, ¿sí? Porque, bueno, estas temáticas que nos atraviesan, y especialmente en estos momentos, ¿no? tan complejos. Ahí Silvia decía a qué lugar pertenecía, y lamentablemente hay políticas públicas que están dejando de estar presentes, y eso es muy grave, especialmente en estas temáticas bueno, que para quienes trabajamos sabemos lo complejas que son y los atravesamientos que tienen. Y por eso el tema que un poco me dispongo a hablar hoy, que me gustaría mucho que intercambiemos, supongo que quienes están aquí, y si no, no hay problema, pero digamos, si se acercan a las violencias sexuales como problemática, seguramente sabrán lo complejo que es, además por la articulación en el caso de las violencias sexuales con la justicia, ¿no? Y con toda esa lógica bueno, que son lenguajes básicamente muy distintos, y además porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo traumático, que incluso dentro de nuestra profesión como psicoanalistas
es complejo y son situaciones complejas de pensar. A veces lo traumático es algo difícil de abarcar y además porque hubo muchos desarrollos respecto a estos temas, pero siempre hay cosas nuevas para pensar, ¿no? Entonces, este conversatorio a mí me ha dado ganas como de irles contando, por un lado, eh, hablar sobre lo traumático en cuanto a lo que significa y a cómo lo podemos pensar, y también en una segunda parte, hoy mismo, digamos, contarles un poco un desarrollo que yo vengo pensando, investigando, que tiene que ver con los efectos de lo traumático en las víctimas, ¿sí? En las víctimas especialmente de violencias sexuales, pero en general también las víctimas de otro tipo de violencias. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me frenan o si no van escribiendo las preguntas, yo estoy atenta, ¿sí? Nadina, te molesto interrumpiéndote un segundo porque Sí. tenemos el placer de tener por un lado a Alicia Rotela, presidenta de nuestra institución, así que la saludo especialmente, no la vi antes, a Mía también, que no la había visto antes, y no te interrumpo más, prometo. No hay ningún problema. Hola, Bueno, muchas gracias y bienvenida, Nadina. gracias, Alicia, muchas gracias. Bueno, em, a ver, hay muchas definiciones y ahí se ve bien, ¿no? La pantalla. Sí, Sí, bárbaro. sí, sí. Bueno, hay muchas definiciones y conceptualizaciones respecto de lo que implica las violencias sexuales. Yo últimamente hablo de violencias sexuales y no de abuso sexual infantil, bueno, por todos los desarrollos justamente que se vienen produciendo en estas temáticas y cómo a veces queda solapado y velado el verdadero y el fuerte sentido que tiene que ver con el abuso, que es una violencia más y es una de las más graves. eh, yo estoy convencida de que es una de las más graves y lamentablemente los efectos en el psiquismo y en el cuerpo de las víctimas es muy grave. Incluso muchos autores y autoras lo comparan con la tortura, ¿no? Esta definición que empiezo como a mostrar acá tiene que ver con el incesto, porque también el incesto queda poco subrayado cuando se habla de abuso, ¿no? Y pensar en el incesto paterno-filial respecto de la trama, ¿no? De los lazos filiatorios, de cómo eso se queda absolutamente trastocado, bueno, es algo que hay que señalar especialmente. Por eso esta definición, que me parece muy interesante de Gerson Bertín, que además, bueno, hace todo un desarrollo también en la articulación con la justicia, que es muy importante, en donde ahí se habla justamente de lo que pasa respecto de la cadena generacional y cómo el sujeto queda no solo por fuera de la cadena generacional, sino que además de quedar desafiliado, queda objetalizado, ¿no? Y esto tiene una cuestión muy importante que es la desubjetivización, tiene que ver con la ausencia de humanidad. Si han leído Primo Levi o bueno, toda nuestra eh, conocimiento acerca del Holocausto y cualquier otro tipo, bueno, las dictaduras acá también, eh, el proceso que se va produciendo en una persona en cuanto a esto, a quedar absolutamente por fuera de su ser es muy grave, digamos, es muy dañino y obviamente los efectos son a largo plazo o incluso, bueno, para siempre, ¿no? Más allá de que se pueden trabajar, y yo en esto soy bastante optimista en el sentido que pienso que sí se puede trabajar sobre estas problemáticas. Discutimos mucho con colegas quienes a veces dicen, bueno, hay que estar especializado en esto. Es cierto que hay que saber por cosas que voy a ir desarrollando, pero es muy importante que todas y todos estemos preparados para trabajar en estas temáticas porque nunca sabemos cuándo y dónde, pero en general, incluso por otras intervenciones que podemos, digamos, que nos puede llegar un paciente por otros motivos, esto surge, ¿sí? Así que por eso me parece importante poder pensar estas cuestiones, ¿no? Respecto al trauma y a por qué yo tomo esto como eje, em, por un lado, como les dije antes, la complejidad que implica trabajar sobre lo traumático, porque es un término y es una conceptualización que se escapa mucho de poder encuadrarla, ¿no? Es decir, conscribirla. Siempre hay algún tipo de explicación, pero cuesta y además muchas veces se piensa como algo no posible de decir con palabras. Esto lo vamos a ir desarrollando, pero por ahí para ir pensando algunas cuestiones y por qué tomo esto del trauma.
yo se los cuento en base a mi experiencia. Mi trabajo dentro del ministerio tenía que ver con coordinar un equipo psicosocial que trabajaba con abogadas y abogados que estaban distribuidos en todo el país y que lo que hacían era justamente trabajar sobre denuncias de abuso, ¿no? En niños, niñas y adolescentes y también en personas adultas que lo habían sufrido en su infancia. Y estas abogadas y abogados se encontraban todo el tiempo con obstáculos justamente en el proceso judicial. Y esto tenía que ver no solo con la justicia y con los operadores de la justicia, sino también con los propios profesionales de la salud y profesionales en general o operadores de distintos organismos de niñez y demás que sabemos que están, se supone, para contener, para acompañar, ¿no? Para seguir lo que dice la ley, la 26061, en donde justamente ante una denuncia lo primero que tenemos que hacer es abogar por el interés superior del niño o la niña. Hay incluso convenciones internacionales que hablan de esto, y sin embargo nos encontramos todo el tiempo con obstáculos muy importantes y muy graves respecto a no solo la credibilidad del abuso, que es la parte, digamos, yo un poco lo divido en la parte legal y todo lo que implica ese proceso, que es arduo, es doloroso, es revictimizante, como ya sabemos, pero también en cuanto a, digamos, al eje digamos, al espacio de la clínica, ¿no? A donde nosotros recibimos pacientes o en donde se hace una evaluación o una pericia o una cámara Gesell, ¿no? En donde en todas esas instancias nos encontramos con que falta mucha información para hablar respecto de lo traumático y por otro lado, digamos, al hacer protocolos que son necesarios, al mismo tiempo quedan afuera un montón de cuestiones que hacen que estos delitos queden absolutamente invisibilizados, ¿no? Entonces queda como solapado el origen del problema y se toma o se piensan diagnósticos o enfoques o perspectivas que nada tienen que ver con el problema en sí, ¿sí? Que es el abuso, ¿no? Eh, entonces, por eso es que, digamos, mi intención siempre tiene que ver con que podamos pescar y entender y pensar de qué modo ubicar lo traumático en una persona y en un sujeto que va desde los primerísimos tiempos hasta cualquier edad. Esto lo digo especialmente porque quien trabaja con estas situaciones sabe que en la cámara Gesell, cuando se va a hacer, en general, a niños o niñas que son menores de 4 años, no se los directamente parece que no pudieran ser pensados ni escuchado el efecto de lo traumático en su psiquismo, ¿no? Bueno, entonces por esto es que yo me estoy dedicando mucho a poder pensarlo y poder conceptualizarlo, ¿sí? Pero también para que en la clínica lo podamos pensar. Em, bueno. Una cuestión que nosotros podemos ir ubicando y muy importante es el efecto puntualmente respecto de las violencias sexuales de la sorpresa, ¿no? De algo que de repente aparece, irrumpe, ¿sí? En esa niño o niño, en su psiquismo, de quien no se espera que esto suceda, ¿no? Y esta primera situación es de una absoluta desorganización y desestructuración psíquica, ¿sí? Algunas autoras que me parecen muy interesantes para trabajar respecto a lo traumático, como Gabriela Insúa o Lila Feldman, también que ya ha escrito un libro específicamente sobre los sueños, hacen una diferenciación respecto de los sueños traumáticos en relación a los de sueños habituales, digamos, ¿no? Y a mí me parece interesante porque esto nos sirve también para circunscribir de qué se trata lo traumático. Por ejemplo, respecto a los sueños traumáticos como repeticiones, ¿no? Una pregunta era qué pasa con la repetición. La repetición en sí misma, en muchos casos, tiene que ver con, digamos, algo saludable, ¿no? Algo del orden de lo saludable, digamos. Por ejemplo, Ricardo Rodulfo hablaba de variaciones respecto de niños, por ejemplo, vieron que piden que se les cuente el cuento una y otra vez. Bueno, uno podría hablar de o pensar en una repetición, ¿no? Pero estas repeticiones, por ejemplo, Ricardo Rodolfo las menciona como variaciones en el sentido de la música y la musicalidad y cómo esto se va en ese relato, se va modificando cada vez, ¿no? Y por eso tiene algo de lo constitutivo. Muy diferente es el sueño traumático como repetición, en donde hay algo que se intenta bordear, porque la realidad es que el psiquismo funciona ahí como un aparato metabolizador que no puede dejar de metabolizar. Esta es una de las funciones del aparato psíquico. Y esto para lo traumático es muy importante porque en realidad
no es solo el exceso, ¿no? Muchas veces esto lo escuchamos como el exceso en el psiquismo, de eso que irrumpe, sino que además el psiquismo no puede dejar de hacer algo con eso, ¿sí? Y todo el tiempo va a tratar de restituir a una lógica, a una secuencia, esto que viene y tratar de homogeneizarlo. Ahora, justamente lo que tiene lo traumático es que irrumpe, agujerea la trama, corta las secuencias y lo que hace es una repetición, como si fuera, a mí me viene esa imagen de la bicicleta cuando se le suelta la cadena, ¿no? Que gira, gira, gira y no pasa nada al mismo tiempo, ¿no? Pero pasa de todo, ¿no? Entonces ahí uno puede ubicar, y justamente los sueños traumáticos son un modo de ubicar estas imágenes, ¿no? Esto que tiene de presente continuo, donde no hay temporalidad, o es una temporalidad siempre en presencia, donde ustedes escucharon a veces cuando cuentan, por ejemplo, personas que estuvieron en la guerra, ¿no? Bueno, cualquier situación de catástrofe en donde hay como una especie de no tiempo, ¿no? Eh, en donde justamente, bueno, lo que dice, por ejemplo, Gabriel Insúa es que no opera ahí una deformación onírica, sino que hay una repetición constante sin los efectos de la metáfora, de la condensación, del desplazamiento, ¿no? Por otro lado, respecto de la verdad, que es también un tema complejo de pensar, pero que en este caso también nos sirve, mientras el sueño como cumplimiento de deseo también evoca una verdad, en el caso de lo traumático, a mí me parece muy interesante esta imagen de lo verdadero del sufrimiento, ¿no? Como también una realidad psíquica, pero que tiene que ver con un intenso sufrimiento. Podríamos hablar incluso de un dolor psíquico, ¿no? Me parece que eso incluso es más profunda la imagen, ¿no? Del dolor frente a todo esto. Y después, por otro lado, como les decía antes, el intento de metabolizar estos fragmentos, estos pedazos desgajados, ¿no? Como podemos pensar también, que quedan por fuera de la secuencia, y el intento, y los sueños son también un intento de poder restituir algo de eso en la trama, ¿sí? Cualquier cosa me frenan, sí, si hay algo que no quede claro, ¿sí? Bueno, hay dos autores muy interesantes que un poco Gabriel Insúa, que la mencioné antes, es quien, digamos, los trae, los trabaja mucho acá en la Argentina, pero bueno, que tienen todo un recorrido, que es François Dabuan y Baudelaire, que ellos, bueno, tienen varios escritos muy interesantes, Historia y Trauma y otros más, La locura Wittgenstein, y ellos, algo que dicen es esto, es que lo que no se puede decir no se puede callar, y que el trauma habla al trauma. Y a mí me parece que esta imagen es también muy importante para poder ubicar esto que les estaba diciendo, que es justamente poder hacer una escucha diferente, ¿no? A la escucha que justamente el psicoanálisis tradicional respecto a lo reprimido trae, ¿no? En donde nosotros vamos a poder interpretar y trabajar sobre esas imágenes y sobre esas representaciones, pensar qué pasa con lo que queda desligado del afecto respecto de la representación. Y en cambio acá nos encontramos con algo de lo crudo, ¿no? Algo de lo que viene sin metabolización, sin procesamiento, pero que al mismo tiempo necesita ser procesado. A mí ahí me gusta mucho la idea de poder pensar en, en algo de esto que es como una repetición y una eterna presencia, ¿no? Algo que se va repitiendo y que no tiene forma de ser metabolizado, pero que al mismo tiempo es necesario hacerlo, ¿no? Em, y hay algo que me parece interesante también para pensar y justamente, y no dejo de pensar también el diálogo con la justicia, porque de algo de lo que se trata es también poder transmitir o hacer una transcripción hacia, digamos, los lugares en donde la justicia pueda comprender de qué se trata. ¿Por qué estamos hablando de que algo sucedió ahí en una violencia sexual en donde hay un agresor y hay una víctima, ¿no? Y en ese sentido, hay varios obstáculos que hacen a la posibilidad de construir texto respecto a lo traumático. Mariana Wikinski, que no sé si la han escuchado nombrar, pero me parece que es fabulosa y que la tenemos que leer mucho porque es alguien que también trae muchas conceptualizaciones interesantes. Ella habla de varios obstáculos respecto a lo traumático. Yo tomé para que por ahí pensemos también acá juntas y juntos, ¿qué pasa cuando algo que tiene que ver con el abuso, en el sentido de
la gravedad de algo que se produce en lo más íntimo, ¿no? En general son violencias intrafamiliares, ¿no? Y en general, y esto tengo una casuística amplia que trabajamos en el programa que tiene que ver con la cantidad de agresores sexuales que son progenitores o varones que cumplen la función, ¿sí?, de cuidado, y cómo eso que se produce en la intimidad y sin testigos tiene que pasar a ser público. Sea esto el develamiento en una instancia terapéutica, sea esto el develamiento a una referente afectiva, a una madre, a donde sea en la escuela, donde suelen suceder estas situaciones, ¿no? Donde se pueden contar, digamos. Y cómo justamente lo que trae el abuso como complejidad tiene que ver con que es un ataque al polo perceptivo, en donde justamente, y si ustedes escucharon víctimas de abuso, muchas veces lo que relatan es el recuerdo de un olor, de una sensación, ¿no? Del modo en que aparecía una sombra, por ejemplo, dibujada en la pared, ¿no? Eh, en el momento, digo, si a la noche hay una luna y hay una cortina y eso se refleja, entonces lo que se recuerda es ese borde, ¿no? Ese marco, porque justamente esto viene a hacer mella, digamos, justamente también en el polo perceptivo, y eso puede ser muy dañino y además muy difícil de procesar para el aparato, ¿sí? Eh, y una cosa muy importante que transmite Mariana Wikinski tiene que ver con que no hay un relato universal del trauma, o sea, no podemos armar, muchas veces a mí me han pedido, por ejemplo, que dé indicadores, ¿no? Y esto, aparte, digamos, quienes ven bibliografía o protocolos o demás, hay un montón de indicadores y incluso la justicia nos piden indicadores específicos, inespecíficos, etcétera. A mí me parece que eso está muy bien, pero a la hora de poder trabajar en esta articulación con la justicia, hay ahí una complejidad y una trampa. Y ahí viene una cuestión que a mí me parece muy importante de ubicar, que es lo paradojal. Cómo al mismo tiempo que estas situaciones se producen gravemente, ¿no?, al interior del aparato psíquico, al mismo tiempo quedan confundidas con otro tipo eh, de síntomas, de signos y demás, que pareciera que fueran otra cosa, ¿no? Y que además, lamentablemente, el patriarcado y todo lo que es lo heteronormativo, digamos, como estamos formateados como sociedad y como cultura, y a pesar de que hay muchos avances desde los feminismos, de todos modos cuesta mucho pensar en estos delitos, ¿no? Cuesta mucho conceptualizarlos, cuesta mucho ubicarlos dentro de una metapsicología, y entonces también cuesta mucho y a veces digamos, se desacredita a las víctimas cuando relatan estas situaciones. Entonces, por ejemplo, yo pongo como indicador una enuresis y se va a poner en cuestión si esa enuresis tiene que ver con otras cosas. Esto lo digo porque lo he visto muchísimas veces. Hace muy poco tiempo había una situación de dos niñas hermanitas que claramente habían sufrido un abuso, pero claramente, había un montón de indicadores y sin embargo en el informe que hace una psicóloga que atiende a una de ellas, figura que esta niña que tiene un padre con un cuadro de una psicosis bastante grave, lo que hace la niña es confundir realidad con fantasía, ¿no? Reenviándola. Ahí veo la cara de Ana que pone de la indignación que nos produce a todas justamente porque la reenvía a la situación victimizante, ¿no? Entonces es muy grave esto y por eso a mí me parece que tenemos que hacer, quienes somos profesionales de la salud, pero también todos quienes trabajamos o nos encontramos con esto, porque le puede pasar a un docente, le puede pasar a cualquier persona, poder justamente ubicar de qué se trata lo traumático y cómo esto aparece. Y a veces aparece muy velado, pero también aparece muy claro. Esto de lo que no se puede decir, no se puede callar, a mí me parece que es una frase que nos tiene como que acompañar como una máxima, en donde nosotros desde muy temprana edad podemos encontrar situaciones traumáticas en un psiquismo. Hay una persona que ha hecho una investigación muy importante que se llama Claudia Amigo, no sé si lo ubican, ella es de Bahía Blanca,
y ella ha hecho una investigación en donde compara a niños que han sufrido abuso con niños que no han sufrido abuso desde los 8 meses a los 36 meses. Y hace una investigación muy, muy detallada, muy interesante, que se las recomiendo si pueden acceder. Ahí está un libro escrito también sobre esta temática, en donde ella muestra claramente cómo hay ciertas conductas en los bebés en donde se dan cuenta donde dan cuenta del abuso, ¿sí? Eh, Respecto del apego, respecto de algunas situaciones, obviamente la masturbación compulsiva, pero eso a veces no es tan claro en bebés. Y a veces hay momentos de la masturbación respecto de la etapa etaria que también pueden confundir, pero de nuevo digo, esto se puede visibilizar porque hay una repetición traumática, hay signos además que hablan, digamos, en el contexto, ¿no? No es solo una lectura de algo en particular, sino de un todo que se va integrando a una trama que tenemos que ir armando, ¿no? Y es compleja de armar porque además, y otro de los puntos que señala Mariana Vikingi como obstáculo, yo la tomo a ella como referente, pero bueno, además porque yo esto lo voy viendo en la clínica y lo voy viendo también cuando trabajo con situaciones que vienen del área jurídica, en donde una gran complejidad tiene que ver con la dificultad de la propia víctima de ser testigo de sí misma, ¿no? Esto está muy estudiado y muy trabajado desde Primo Levi y otros autores que obviamente han sufrido las situaciones gravísimas del Holocausto, en donde justamente tener que ser testigo de lo propio acontecido, de lo propio sufrido, es muy complejo, ¿sí? Y entonces, al no haber un tercero que pueda marcar o mirar esta historia, digamos, es necesario de alguna forma que quienes trabajamos con estas situaciones podamos también ubicar y ser testigos de esto, que además tiene la dificultad de que hay que ser testigo de algo del orden de lo más cruento, ¿no? Para quien ha tenido cercanía con estas situaciones por ver pacientes y demás, es ver en vivo el horror, digamos, ¿no? Lo crudo, la crueldad, como dice Ana Beresín, la crueldad de quien no se conmueve ante un otro y de lo más, además, humano de la crueldad. Un conversatorio anterior a este, el de Ana María Fernández, fue muy interesante y justamente porque ella hablaba también de la crueldad, ¿no? Cómo la crueldad tiene que ver con esto, desprovisto de cualquier tipo de metáfora, crudo y además muy humano, ¿no? Digo, no es por fuera, ¿no? Esto de pensar en los monstruos que hacen estos o patologizar la crueldad realmente tiene que ver también con, a mí me parece, un posicionamiento político y ético que es muy importante que también sostengamos quienes trabajamos con esto. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, una vez que está develado el abuso, donde este niño o niña puede relatarlo, en un lugar donde justamente siente que puede confiar a quien se lo relata, empiezan a surgir un montón de dificultades. Una primera, y que es casi entendible, es justamente el nivel de desmentida que tiene quien escucha este relato, ¿no? Este relato o lo ve, digamos, en los hechos también, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay un autor que es muy interesante, que es Roussillon, que habla sobre lo paradojal. Yo en otro lugar escribí acerca de la violencia de género y la paradoja, porque, a ver, lo paradojal lo trabajó muchísimo Winnicott, ¿no? Pero Winnicott lo trabajó siempre, no siempre, perdón, lo ha trabajado de otro lugar también, pero ha hecho mucho hincapié en lo paradojal constitutivo, ¿no? Como parte de ese proceso habitual y normal que se produce, ¿no? En un psiquismo saludable, en donde justamente lo paradojal tiene que ver con crear el objeto, con el intermediario y demás. Ahora bien, Roussillon trabaja sobre la imagen y sobre la conceptualización de lo paradojal, tomado de los autores que esto lo traen de Palo Alto acerca de la comunicación, en donde se trae esta idea de que al mismo tiempo que se dice una cosa se hace otra, ¿sí? Como esta idea de lo paradojal enloquecedor en una comunicación. Y él habla de comunicaciones patógenas, ¿sí? Eh, esta concepción de lo paradojal para mí es muy importante porque justamente algo de lo que trabaja muchas veces y nos viene en el relato de las víctimas tiene que ver con que, eh, vieron esta frase de día es uno y de noche es otro, ¿no? Este progenitor que de día funciona tiernamente con este niño, con esta niña, pero que de noche se vuelve un monstruo. Bueno, esto tiene que ver con esta imagen y con este concepto, ¿sí? Con lo paradojal
con lo enloquecedor que es que haya un doble mensaje, ¿no? En donde, por ejemplo, un niño que además, por ser niño, justamente, Jorge Rodríguez habla del derecho a depender, ¿no? Que el desamparo, como lo trabajaba Winnicott, tiene que ver con algo constitutivo también y que el desamparo es algo saludable en el sentido de que todos venimos desamparados al mundo, digamos, y necesitamos justamente de un otro, ¿no? Que nos acompañe en el crecimiento, que nos pueda incluso implantar, ¿no? Significantes, constitutivos, que alojen, que, en donde uno pueda, como Piero Leñar decía, ¿no? Una violencia primaria, que es la que es necesaria al mismo tiempo, desde el psiquismo materno en general, porque se produce desde la madre, ¿no? Respecto a ir de alguna forma hablándolo a ese niño, ¿no? No solo hablándole al niño, sino hablando al niño, ¿sí? De él y al niño, al infante, dice ella. Entonces, cuando en estos climas, en donde además es muy interesante pensar el clima vincular que se produce, en donde se produce el incesto, ¿no? Además, y acá sí hablo de incesto porque es justamente que un padre, ustedes piensen en la línea generacional, que es todo lo que rompe justamente, ¿no? Al violentar a ese niño, que además incluso no es algo como uno a veces se lo imagina, ¿no? A veces uno escucha algunas barbaridades, ¿no? Como que esto es violento y así, que entonces si no se produjo violentamente no se trata de un abuso y entonces se va tratando de justificar como, por ejemplo, bueno, no, pero es que el padre le estaba bañando y quería en realidad tiernamente ayudarla, ¿no? Resulta que la niña ya tiene 9, 10 años o el niño tiene 10 años y obviamente el progenitor lo que menos está haciendo es actuar tiernamente con su hijo o hija, sino que en realidad está teniendo conductas transgresoras y dañinas, ¿no? Entonces esto es muy importante porque justamente lo que hace que después haya niveles de desmentida muy altos para poder pensar en estas infancias y en el daño que se produce en ellas, ¿sí? Hay una imagen ahí que a mí me parece muy importante de Mariana Wikinski que tiene que ver con esta idea casi eh, muy tremenda, ¿no? De la justicia pensando que el aparato psíquico es como una cámara de fotos que va a reproducir en un discurso claro, con detalle, incluso se pide el tiempo, el espacio, dónde ocurrió, cuántas veces ocurrió, qué tenías puesto. No recuerdo bien quién lo cuenta, pero cuando se produce, por ejemplo, un choque de un auto, si a ustedes les preguntan de qué color era el auto, lo que menos se van a acordar es el color del auto. Probablemente dos mismas personas que estaban ahí se les pregunte de qué color es el auto y una diga verde y la otra diga rojo, porque realmente ante lo traumático, lo implosivo, lo grave del shock que produce lo traumático y justamente por este efecto de la sorpresa, es muy complejo poder acordarse de detalles y sin embargo eso es lo que se le pide al niño o niña que ha sufrido el abuso, ¿sí? Se le pide que sea testigo de sí mismo. Entonces este es otro de los obstáculos. Después vamos a hablar también de qué modo sí se puede trabajar con esto, digo, para que uno se queda medio impotentizado a veces cuando va escuchando todas estas dificultades que se presentan, pero a mí me parece importante pensarlas justamente para después poder pensar qué se puede hacer con esto, que hay mucho que se puede hacer. Lo más importante es entender que el eje de lo traumático es justamente a lo que tenemos que apuntar ante una situación donde nosotros encontramos que hay cosas que llaman la atención respecto de un abuso, ¿sí? Otro punto que a mí me parece interesante es ubicar la vergüenza como un obstáculo, ¿no? Por un lado, porque tener que relatar, como decía antes, situaciones que nos pasan en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo. Una vez nos hicieron un ejercicio que a mí me parece fantástico justamente por lo que demuestra, que es pensarnos todos en una reunión en donde yo tenga que contarle a cualquiera de ustedes una situación íntima, no una situación abusiva ni violenta, una situación íntima. Eso ya es algo que a uno le produce vergüenza, pudor en alguien, digamos, con gente que uno no conoce. Tener que relatar un abuso a cualquier persona que uno no conoce y con quien no tiene confianza, como se pide en la Cámara GESEL, como se pide cuando se lleva, ¿no? Al niño lo llevan al organismo de niñez y le dicen, bueno, contame, ¿no? Eso es, digamos, quedarse en un lugar absolutamente victimizante. Obviamente es necesario también, entonces hay toda una cuestión ahí para trabajar, pero es muy complejo poder contar esto. Entonces, primero ubicar esto, ¿no? Cómo la vergüenza en esa dimensión uno la piensa y además tener que contar cuestiones que hicieron a la supervivencia de esa persona. En personas adultas muchas veces lo escuchamos, cómo tuvieron que adaptarse, sobreadaptarse, digamos,
a la situación del abuso, en donde ellas sabían perfectamente en qué momento iba a aparecer el agresor, en los momentos en que la madre salía o en que, bueno, mil situaciones en donde se quedaban solas con el agresor y que ellas mismas se tenían que acomodar a esto, ¿no? Incluso hasta situaciones que tienen que ver con la propia idea de la autoconservación, ¿no? De poder protegerse, ¿no? Desde Silvia Bleichmer, como ella también lo explica, tener que protegerse para justamente cuidar su propia vida, tener que traicionar incluso lo más íntimo, ¿no? Su propia posición subjetiva, digamos, ¿no? Em, y a mí otro punto ahí que me parece interesante, que trabajan algunas autoras respecto del obsceno, también pensando en cómo el pudor y la vergüenza son también del orden de la humanización de las personas, que justamente niños y niñas que quedan objetalizados, como la vergüenza es también un modo de volverse persona, ¿no? O sea, poder respetar esto me parece que es también una posición ética. Em, ¿Vamos bien? Me quiero preguntar algo, no sé si se va entendiendo. ¿Sí? Cualquier cosa me frenan y retomamos alguna cuestión, ¿sí? La idea del obsceno, yo la quiero, aparte, comentarles un poco a ustedes, eh, que justamente por esto de lo descarnado del abuso, justamente aparece lo obsceno como la contracara, ¿no? De eso, como digamos, la idea de la caída del velo, ¿no? Como estas autoras trabajan, ubicar que esto que tienen que testimoniar, relatar, hablar de algo de lo privado, incluso yo me acuerdo un paciente que muchos años estuvo en la situación de abuso y que él, la dificultad que tenía era justamente poder contar que él era con un familiar muy cercano, en donde él se excitaba, digamos, entre comillas, pero ¿qué es lo que se excitaba? Uno podría decir, ¿era él, el sujeto, el que se excitaba? Bueno, muchas veces hablamos de lo traumático como por fuera del sujeto y tiene que ver con esto, ¿no? Con justamente la culpa que produce en la víctima, también por la confusión, este paciente lo que relataba era que después también sufre abuso un hermano de él, y que él no había podido contarlo y la culpa que le producía justamente que saber, digamos, que quien denuncia es el hermano, porque es el que puede denunciar, no porque él no haya querido, no lo haya querido proteger, no todo eso que se produce, además piensen ustedes esto, ¿no? Lo traumático también, lo secundariamente traumático, digamos, para este joven que en su momento además tenía que contar, además la dificultad para un varón, ¿no? Respecto del abuso. Yo me acuerdo en otro caso como a una chica, el hermano mayor le decía, bueno, así aprendes lo que hay que hacer, ¿no? Y ella muy chiquita y hablando de la primera vez, que no es la primera vez, ¿no? Uno podría decir, es la primera vez de alguien tener relaciones en donde sufre un abuso, por supuesto que no, que esto que parece una obviedad, pero a veces cuando en la justicia vienen a preguntar, peritos que son psicólogos y psicólogas, ¿no? Vienen a preguntar, bueno, ¿y vos ya tuviste tu primera vez? Y uno diría, ¿qué tiene que ver esto? ¿No? No hablando de la primera vez como respecto del abuso, pero digo, alguien que tuvo su primera vez y que después fue abusada, que también sucede, porque también hay toda una parte muy compleja etaria que tiene que ver con la adolescencia y con, ustedes saben que el consentimiento respecto del abuso, perdón, no es respecto del abuso, es el consentimiento, es a partir de los 13 años en adelante, menos de 13 años siempre es abuso. A partir de los 13 años, justamente lo hemos dicho en otras charlas, pero yo lo retomo, hay como una zona medio gris, porque justamente se habla de consentimiento. Entonces, el consentimiento es muy complejo también de poder mostrar, de poder, digamos, mostrar que no hubo un consentimiento, ¿no? Incluso hay un caso en España, yo no sé si ya lo conté, y si, discúlpenme si alguna ya lo escuchó, pero porque a mí me parece tremendo, de varios jueces que estaban evaluando, uno de ellos, y esto una joven con 5 jóvenes en una fiesta en España, en donde se llamó La Manada, justamente ese caso, pero bueno, acá lo hemos tenido también lamentablemente, en donde esta chica que ya es mayor de edad va con estos chicos, van a tomar alcohol, a drogarse, etcétera. Bueno, hasta ahí había consentimiento, digamos, por parte de esta chica, pero después en un momento empiezan a haber conductas de parte de estos muchachos que son abusivas, claramente abusivas, en donde todos ellos la abusan. Y había cámaras.
Y uno diría, bueno, ya está, o sea, hay cámaras, lo filmaron, etcétera. Bueno, resulta que esta chica, justamente para tratar de zafar, digamos, de la situación, estaba con temor por su propia vida, incluso no sabían que iba a terminar, tuvo que hacer un montón incluso en un momento, bueno, se contaba en cómo ella denuncia y todo, que ella tuvo como que mostrarse como que estaba todo bien para ver si zafaba. Eso queda filmado y uno de los jueces dice, no, pero es que incluso ella gemía, incluso en su cara no se notaba la angustia, sino que se notaba que le estaba pasando bien. Bueno, digo, estas cosas y después nos piden cientificidad, que hay objetividad en lo que nosotros decimos cuando presentamos un informe, pero sin embargo, cuando un juez dice se veía que estaba pasándola bien, eso está así escrito y es terrible y lo se puede leer y uno no puede creer que después nos pidan, digamos, toda la parva de cosas para poder demostrar que hubo un abuso, ¿no? Entonces, digo, estas cuestiones hacen a otro punto que tiene que ver con la ideología, con el patriarcado y con cómo nos tenemos que también nosotros posicionar ante lo traumático desde un lugar en donde podamos dar cuenta de todo lo que sucede desde nuestra experiencia y yo creo que cada vez más y más y cuanto más además se va logrando, eh, digamos, encuadrar, eh, pensarlo metapsicológicamente, ¿no? Yo ahora más adelante les voy a contar un poco la investigación que yo hice que tiene que ver con esto, con poder demostrar desde otros puntos de qué se trata el abuso, ¿no? ¿En qué daña el abuso, ¿no? En ese sentido, bueno, Ana Beresín, hablando de la crueldad, que un poco yo ya les adelanté, me parece que hace ahí, eh, y ella lo trabaja con muchas situaciones, incluso personas en la dictadura. Ustedes saben que hubo un montón de casos también de abusos sexuales en víctimas de la dictadura y esto tampoco ha sido tan relatado y de a poco se va también dando cuenta de esto, pero incluso mujeres que contaban que lo hacían para subsistir, digamos, ¿no? Digo, con todo lo grave que implica eso, ¿no? Entonces, la pregunta que vuelve acá es cómo volver inteligible eso que no es posible nombrar, cómo poder entender y cómo poder nombrar esto que es tan complejo de decir, ¿no? Bien, entonces, hay algunos autores que yo trabajo que me parecen interesantes, hay otros también que trabajan sobre lo traumático, pero me parece que cada vez se va apuntando más claramente a lo que necesitamos poder señalar. Unos autores son César y Sara Botella, ellos han estudiado, digamos, vienen de la línea de Winnicott, Roussillon también, Silvia Blechmar, por supuesto, ¿no? Silvia Blechmar habla de simbolizaciones de transición y acá me voy a meter más con qué pasa del lado del analista y cómo podemos acompañar estas situaciones, porque así como les señalaba esto de los sueños traumáticos respecto de los otros, también poder pensar cómo analizamos a una víctima, ¿no? Bueno, y Susana Toporossi, ni que hablar de todo lo que ha ella desarrollado y trabajado muchísimo con esta temática, ¿no? Es poder pensar de qué modo, ya que la interpretación no nos alcanza en estos casos y muchas veces incluso es iatrogénica, justamente porque lo que nos aparece ahí son estos fragmentos que están desgajados en el psiquismo, ¿sí? Entonces, estos autores, César y Sara Botella, hablan del trabajo de figurabilidad y además obviamente se apoyan en Freud, o sea, no es que estamos lejos del psicoanálisis ni mucho menos. Y lo que ellos explican es que hay que hacer un trabajo a la inversa, digamos, regrediente desde estos pedazos o fragmentos que aparecen, a ir haciendo un trabajo en doble desde el analista, desde su inconsciente, junto con la víctima que va pudiendo contar, ir construyendo y armando una coherencia de un relato que viene desgajado, ¿sí? Y en este sentido hay una diferencia muy importante y muy interesante que es entender que no se trata de un todo que hay que armar, o sea, no es un rompecabezas que le falta una ficha, sino que se trata de fragmentos. Los fragmentos no se pueden rearmar, es como si se hubiera roto un jarrón y uno tratara de volver a pegarlo. Va a estar pegado, no va a estar de nuevo siendo un jarrón, ¿sí? Eso, me entienden la imagen, ¿no? Tiene que ver con poder entender que no vamos a lograr eh, volver a transcribir eso, sino que vamos a hacer una reconstrucción y una construcción en realidad, ¿sí? Y ese va a ser el lugar que nosotros vamos a poder un poco acompañar. Em,
Esto tiene que ver con que justamente lo que les venía diciendo y que me parece muy importante también es que cómo esto daña, ¿no? Cómo el efecto de lo traumático en el psiquismo afecta a distintas partes, digamos, del aparato que tienen que ver con daños muy profundos en, digamos, también lo que está en construcción en ese psiquismo, ¿sí? De acuerdo también al momento, ¿no? En este caso estamos hablando de niños y niñas, pero también hay abusos en personas adultas y muchísimos, además, y en varones también. Digo, digo también para sacar un poco el sesgo y los estereotipos que a veces quedan, que uno da por sentado que es más en mujeres, sí es cierto que es más en mujeres, pero en varones pasa muchísimo también y en distintas edades, y uno a veces no lo puede ni pensar, pero niños, niñas muy chiquitos y chiquitas, y es gravísimo. Y como una de las cuestiones de las que aprovecha el agresor es justamente en la confusión respecto de lo percibido, ¿no? Esa desmentida y esa desestimación de la percepción que tiene un niño o niña, en donde el agresor aprovecha justamente eso para trastocar el sentido, ¿no? Entienden, por ejemplo, bueno, esto son cosquillitas, ¿no? Esto que te estoy haciendo te va a servir. Bueno, todas estas formas, ¿no? O si no lo haces te voy a castigar, ¿no? Y por ejemplo, en un niño en el que no se entendía bien qué pasaba, pero el niño no quería comer, ¿no? Había hecho una especie de anorexia muy chiquitito y se buscaron 1000 causas orgánicas y nada de eso aparecía. Bueno, en el transcurso del trabajo en el tratamiento y demás, lo que surgía era que este niño, lo que le pasaba era que cada vez que el agresor lo abusaba y el niño por algún motivo no quería, por supuesto, se resistía, él lo dejaba largas horas sin comer como castigo, ¿no? Estaba al cuidado de él, la madre trabajaba fuera mucho tiempo y este niño obviamente eso quedó asociado, ¿no? A la comida. Eso duró muchísimo tiempo y fue un arduo trabajo también porque en el análisis eso surgía como irrupciones explosivas. eh, y en algún momento, yo me acuerdo armar la cocinita, ¿no? Digo, un típico juego que uno tiene por ahí, y esto se destruía todo el tiempo, era sacar la comida y arrojarla, y era muy notorio hasta que este niño logró poner en palabras eso, y eso fue, bueno, todo un proceso larguísimo, muy doloroso para él, además, porque era todo lo asociado a la comida, todo lo que eso generaba en cuanto a médicos, en cuanto a momentos de realmente de mucha angustia parte de la madre, ¿no? Que no podía darle de comer a su hijo, digo, con todo lo que tiene que ver con la función nutricia de la madre, ¿no? Digo, era muy complejo, era trabajar con ella, era trabajar con este nene. Bueno, esto digo para dar un ejemplo de situaciones que son muy duras, ¿no? Y muy graves también. Bueno, estamos bien de tiempo, no sé, Silvia, por ahí, Jadur, ¿estás ahí? No sé si te preguntar de vos el Estoy acá, tiempo. pero no estaba silenciado. Silvia, bueno, quien me pueda decir estamos bien de tiempo, quiero ver Sí, sí, también quiero son dejar tiempo para preguntas, así 9 que, menos 10 pasadas. genial, bueno, gracias. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta hasta acá? No hay problema, anímense o comentarios también, si alguna tuvo alguna Seguramente situación. que una no, que son tantas las preguntas que surgen de tan intensa transmisión que no sé si es posible hacerlas. Pero Si sí, es una, aparte, estaríamos más anímense, tranquilos. anímense si hay, y si no, bueno, cuando termino, Sí, Silvia, Jadur. Bien. Sí, lo que quería comentarte, no sé si vale el Más o menos. comentario, es que bueno, hace muchísimos años, muchísimos, cuando una de las psicoanalistas precursoras en estos temas era Mari Kuiska, que nos supervisaba el equipo interdisciplinario en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Una de las cosas que se había introducido en este comité de abuso y maltrato que se llamaba en esa época, no se hablaba de violencia, sino de maltrato familiar. Lo que sí era interesante, el trabajo interdisciplinario
y en general, como se trabajaba, como vos bien estuviste trabajando y acuerdo con toda tu perspectiva, en la justicia, desde el lugar del hospital, la gente que trabajaba con la familia no era el mismo equipo que trabajaba en las denuncias y en la parte jurídica. Digamos, como que se separaba para no interferir y poder trabajar más ampliamente desde la intrafamiliar, en lo subjetivo con el niño, y separar los dos equipos para que no interfiriera lo judicial con lo psicoterapéutico, lo terapéutico desde el psicoanálisis en ese momento. Y de esa manera se trabajó muchísimos años, incluso creo que hasta hace pocos años también. Ajá, Eh, por, lo tomado como la importancia que vos decías, de las distintas miradas, y bueno, lo interdisciplinario acá cobraba eh, mucha envergadura, ujú, sobre todo por justamente lo que vos decías, los efectos posteriores, ¿no? claro. Ujú. Sí, gracias, Eh, Silvia. Está bueno lo que contás. Súper eh, importante, te- sí, sí, Quería agregar que me acuerdo los que trabajábamos con VIH pediátrico, uno de los casos muy históricos fue un abuso sexual a partir del VIH, ¿no? Como claro. una niñita de 11 años apareció con VIH justamente por una situación de abuso, ¿no? Claro, ujú. Sí, sí, totalmente. Bueno, y es que muchas veces es así. El tema es que lamentablemente, por eso siempre se pone en cuestión, ¿viste? Que muchas veces se pone en cuestión porque parece una obviedad. O sea, digo, nosotros nos ha pasado también con chicos con HPV, bueno, con un montón de Claro, situaciones médicas que uno dice, "Bueno", pero yo me acuerdo, por ejemplo, situaciones en donde llegan al hospital una nena que no sabe que está embarazada a los 12 años, ¿no? Porque situaciones de mucha vulnerabilidad y demás, y llega con un dolor de panza al hospital y lo único que hacen es ponerle un chip anticonceptivo, o sea, cosas que uno dice, bueno, acá nos están escuchando cuestiones importantes, y eso pasa muchas veces y es muy importante. Es cierto, aparte que lo interdisciplinario lo que hace, y a mí me parece que es fundamental, es porque estas situaciones, y yo a veces escucho el temor de trabajar con estas situaciones justamente por esto, porque toda la parte judicial es tan compleja, es tan agotadora, aparte que hay backlash, por supuesto, ¿no? Digo, estos tratar también de descreer del discurso de los profesionales que estamos trabajando, ¿no? Como primero se ataca a las madres, además, con todas las modalidades de desestimación del discurso, en donde se habla de madres bueno, como que implantan un recuerdo, un abuso en las cabecitas de los niños, como si esto fueran tablas que se pueden imprimir así, ¿no? Eh, yo, por la casuística que tengo, la verdad es que nunca me ha pasado. Debe haber alguna persona, pero la verdad es que nunca he encontrado un caso en el que no fuera real el abuso relatado por estas niñas y niños. Sí me ha pasado, y por eso retomo también, Silvia, lo que vos decís, que, por ejemplo, se haya desestimado por alguna cuestión orgánica, médica, ¿no? Y por eso justamente un poco me das pie para hablar de esto, de esta cuestión, porque justamente, a ver, les voy a contar un caso para que entiendan desde dónde yo lo pienso. Una situación que hace no tanto me pasó, ocurría un abuso de el padrastro de un niño, un adolescente en realidad, eh, a lo largo de un año, ¿no? Muy grave, un chico de 14 años cuando logra develar, cuando logra contarlo, eh, y lo cuenta justamente porque este tipo sí era el padre biológico de una nenita y la madre había fallecido, bueno, de una enfermedad ya poco habitual, pero bueno, había fallecido. Entonces, este adolescente hasta ese momento no tenía ninguna cuestión orgánica, pero resulta que lo llaman a declarar a cámara,
bueno, contar a cámara Gesell, no debería ser una declaración, yo misma me digo que no, pero muchas veces la cámara Gesell termina siendo como un interrogatorio y no lo que debería ser, que es lo que hizo el ex juez Carlos Rosangi, que es, digamos, que sea un lugar protegido para las infancias, ¿no? Y este adolescente, cada vez que iba, y eso fue en varias ocasiones, le agarraba, tenía un ataque epiléptico, ¿no? Em, y justamente ahí lo que fue muy importante es que él no pudo contarlo en cámara Gesell, pero el médico tomó esto de la crisis y lo explicó en un informe, dando cuenta de que tenía que ver con una cuestión emocional y no una cuestión orgánica, más allá de que hubiera algún antecedente, pero que esto tenía que ver claramente con lo emocional. Y después trabajamos ahí con una psiquiatra infanto-juvenil que también dio cuenta de eso y armamos un informe interdisciplinario y con eso fuimos a la justicia. Y a pesar, y muy pocos casos pasan que un chico de 14 años, digamos, avance un juicio por abuso sin cámara Gesell, y en este caso fue adelante, me hicieron declarar a mí, fue horrible, la verdad es que la situación de declarar no es una situación linda para nada, pero así todo para mí era también digamos, yo lo pensaba como poder salvar a esta niña también, que si no quedaba en las manos de este tipo, y no me creo yo la salvadora, por supuesto, pero digo que creo que vamos armando entre muchos, y por eso es tan importante lo interdisciplinario, porque si uno está solo con esto, la verdad es que hacemos agua en muchas situaciones, o nos quedamos en esta posición medio heroica, pero que después nos termina dañando también, porque bueno, uno trata de ayudar, pero no es fácil por todas estas cuestiones y por todas estas dificultades y además porque, y hoy en día, y por eso hago hincapié en la preocupación que me da que se tienen abajo políticas públicas tan importantes, ¿no? En donde estas infancias, estas familias quedan absolutamente desamparadas, pero no con el desamparo que hablamos constitutivo, sino con el desamparo de una mirada estatal, de una mirada de personas especializadas en la temática y demás que puedan proteger y que puedan dar continuidad a procesos que además ustedes saben que los abogados y las abogadas penales son carísimos y en general los agresores, muchos de ellos son personas que son también quienes llevan el dinero al hogar y las mujeres muchas veces están también dañadas por la violencia de género y sufren violencia económica y demás, entonces también se quedan sin herramientas y agotadas y además incluso por esto que decía de la autoconservación, de poder, digamos, una vez una mujer me dijo, yo tengo que elegir entre denunciar el abuso y que mis hijos coman, ¿usted qué haría? Y la verdad es que uno se queda totalmente, ¿no? Digo, hay mucho cruce de lo contextual y demás. Entonces, eso, Silvia, me parece que a lo que apuntabas era también a eso, a pensar lo interdisciplinario en este sentido, en que necesitamos hacerlo interdisciplinario, no hay otro modo, ¿no? Bueno, yo en este trabajo que fui haciendo, lo que observaba era que justamente en muchos casos de niños y niñas abusados y abusadas, em, y abusades, a veces me cuesta con la E, pero también niños y niñas pequeños que, bueno, personas adultas, ¿no? Que se autoperciben de otro modo y que también sufren situaciones muy discriminatorias, además, bueno, tengo incluso situaciones que puedo pensar de mujeres trans que ejercían el trabajo sexual y eran abusadas y después incluso se las denigraba de todos modos en la justicia y en un caso incluso le querían dar vuelta y decir que ella era una abusadora porque quienes habían ido a abusarla eran niños, eran adolescentes en realidad, pero por la edad eran menores para la justicia, entonces la acusaban a ella que ella había abusado de ellos. Bueno, un desastre y le hablaban con el nombre digamos, del DNI, no el que ella se autopercibía, bueno, cosas gravísimas encontramos en la justicia de muchas otras vulneraciones y muchos otros abusos, ¿no? Porque en definitiva, esto Susana siempre lo dice, ¿no? Es un abuso de poder en definitiva, ¿no? Y es una violencia. Por eso yo hablo de violencias sexuales porque son violencias graves estas, ¿no? Bueno, entonces lo que un poco yo voy encontrando es que en casos de niños y niñas que han sufrido estos abusos y, como les decía, en personas adultas, por ejemplo, encuentro altos porcentajes de dislexias, muchos porcentajes de personas con discapacidades X varias, ¿no? Discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada, ¿no? No estoy hablando de situaciones que estructuralmente vienen con una cuestión orgánica, sino situaciones que aparecen a partir del abuso, me encuentro con esto, o que se agudizan a partir del abuso. Cuando uno hace la historia hacia atrás, nos vamos encontrando con esto. Yo lo que
hice en este trabajo es entrevistar a personas de distintas disciplinas, musicoterapeutas, psicopedagogas, psiquiatra, abogadas también, que trabajan con estas temáticas y que también encuentran que hay muchos casos en donde encuentran situaciones de discapacidad y que eso es una traba en la justicia porque, por ejemplo, descreen del abuso porque dicen, ah, pero tiene una discapacidad, ¿no? O no puede declarar porque tiene una discapacidad. Entonces, ahí parece que como no pueden declarar, y esto es un gran problema también de la justicia, que espera, como les decía antes, un discurso claro y además oral, cuando nosotros sabemos que los lenguajes en las infancias y el lenguaje en general de lo traumático puede aparecer de muchos modos, no solo desde la oralidad. Y tomo dos conceptos que a mí me parecen interesantes y que vienen de la medicina y por eso también, y justo vos Silvia diste en el punto hablando de lo interdisciplinario, porque como estamos hablando de situaciones que afectan al cuerpo y al psiquismo, ¿no? En un todo, digamos, tomo estos dos conceptos que, como les decía, vienen de la medicina y tienen que ver con los escotomas. Son a ver, se los voy a leer así como está descrito, que son, escotoma se habla de la pérdida de visión, que puede ser parcial, temporal o permanente, ¿no? Como una mancha ciega en la que se ve afectada la visión de modo tal que el ojo hace un recorte, un gran fragmento, ¿no? Donde algo que se podía ver queda por fuera de escena, digamos. Y las laceraciones, que también aparecen en el discurso médico, que son, bueno, eso es más fácil de ubicar, la palabra laceración es más común que la escotoma, que tienen que ver con traumatismos varios, físicos, y también aparece en donde yo lo fui buscando, en el sentido de infligir un daño en un sentido simbólico, ¿sí? Y estos dos conceptos me sirvieron para ubicar que haciendo estas entrevistas y trabajando con varios autores y autoras que aparecían dentro del mismo campo de las discapacidades o de algún tipo de diagnóstico, el origen no venía de una cuestión orgánica o de otras cuestiones, sino que venía justamente de los escotomas y las laceraciones que había producido el abuso, ¿sí? En estas niñas o niños. Hay un estudio también en donde un psiquiatra ubica que de mujeres que tienen trastorno límite de la personalidad, diagnosticadas así, él encuentra que el 30% de esas mujeres han sufrido abuso en su infancia. Dislexias también, un montón, hay toda una investigación, digo, esto está investigado, en donde la dislexia está muy relacionada también con el abuso. Con esto, aclaro, no estoy queriendo decir que todas las trastornos límites de personalidad o todas las dislexias tengan que ver con un abuso, pero que una de las causales puede ser esta. Con lo cual, me parece importante poder, y por lo que yo también tenía ganas de desarrollarlo y me importaba, era justamente para que esto abra también a la mirada cuando uno se encuentra con una persona con una consulta, también podamos darle lugar a que es posible que haya ocurrido un abuso, ¿sí? Entonces, las conclusiones y a lo que yo pude ir llegando respecto de lo traumático tenía que ver con estas rupturas en una continuidad, ¿no? Donde de golpe algo se corta en un proceso, ¿no? La desestimación en la percepción es un punto muy importante porque incluso hay algunas presentaciones de pacientes, digamos, que aparecería como una cuestión más del orden de la psicosis, pero que en realidad tiene que ver con una desorganización a nivel muy básico de espacio y tiempo, justamente por este trastocamiento que encontramos en los mensajes y en todo lo que va, digamos, transmitiendo el agresor a la víctima, ¿sí? En donde se produce esta desestimación de la percepción, ¿sí? Y entonces, cuando uno pregunta espacio y tiempo, esto no se puede ubicar fácilmente. Eh, También, y esto no me voy a meter por ahí tanto, pero también lo quiero dejar por lo menos mencionado, es que también se producen transmisiones transgeneracionales que vienen con fantasmas de otras generaciones donde ya ha ocurrido el abuso, y esto lo estudia muy bien Abraham y Torok, que hablan sobre la cripta, ¿no? Sobre cómo el inconsciente de otra generación, digamos, otros momentos en donde no se pudo hablar de un secreto, eso se va transmitiendo en las generaciones ya desde otro lugar, ¿no? De forma cripta es la palabra, y que eso tiene que ver también con un recorte que se hace que queda como disociado de la cadena de significaciones, ¿sí? Entonces,
eso también muchas veces viene y es muy impactante también encontrarlo en la clínica, en donde uno se encuentra con situaciones que cuando va haciendo el camino contrario hacia digamos, el árbol genealógico y buscando en la historia, encontramos que también se han producido abusos en generaciones anteriores, ¿sí? Bien. Bueno, entonces voy a ir por el tiempo también adelantando un poco, pero bueno, esta diferenciación la traigo, me parece muy interesante, la hace Silvia Bleichmar en un texto a raíz de lo psicosomático, pero que la podemos tomar para esto también, en donde yo prefiero hablar de trastornos y no de síntomas respecto de todas las cuestiones que tienen que ver con las secuelas de estos escotomas y laceraciones, porque justamente la diferencia, por esto que justamente por eso me importaba explicarles un poco lo de lo traumático, transmitirles esto para entender que lo que aparecen son trastornos y no síntomas, con lo cual podemos encontrarnos justamente con lo traumático. Por ejemplo, en esto de no encontrar simbolizaciones yo tengo ahí la pregunta de si son simbolizaciones faltantes o simbolizaciones interferidas. Creo que tiene que ver también con en qué momento se produce el abuso. En un bebé o en un niño muy pequeño, pensemos que ya la constitución de su psiquismo va a estar atravesado por la violencia, ¿no? Eh, entonces ahí encontraremos quizás cosas más del orden de las compulsiones, ¿no? De ciertas, eh, por ejemplo, dificultades en la atención. Una cosa que hablamos con Susana Toporossi, que también acompañó todo este trabajo, ella me contaba que hace mucho tiempo ella escribió en un diario y me dice que le dijeron de todo que justamente los trastornos de atención podían tener que ver con el abuso. Y me decía cómo eso fue atacado en ese momento, pero que acá, y a medida que se va también trabajando con estas temáticas y se va haciendo espacio a estas temáticas y desde los feminismos también, que van trayendo otras conceptualizaciones para pensar, vamos encontrando que justamente esto lo podemos ubicar en relación, ¿no? Trastornos de la atención, trastornos en el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo ahí ubico algunos, ¿no? Pero situaciones en el experienciar, pensándolo desde Winnicott, ¿no? Como algo del experienciar se corta, de ese ir siendo del que él habla todo el tiempo, ¿no? Como algo del orden de lo intermedio, en donde se van produciendo justamente una independencia mayor, ¿no? Una autonomía mayor y como esto viene a fracturar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que todo el tiempo se preguntan si está bien lo que hacen, ¿no? Porque también la confusión que implica, ¿no? Si esto que me está haciendo, que él quería, me hacía bien, me decía que me hacía bien, pero en realidad yo algo sentía diferente en el cuerpo, ¿no? Y de un exceso que no podía ser procesado, cómo eso irrumpe, ¿no? Y produce estos procesos que son de desvitalización, de despersonalización, en los casos más graves, quiero decir. Por otro lado, y también lo que encontré, es que hay también muchas conductas sobreadaptativas, contrarias. Por ejemplo, en la escuela uno esperaría encontrar que un niño que ha sufrido un abuso, que muchas veces ocurre, le vaya pésimamente mal en la escuela, pero en otros casos encontramos, y esto fue una gran discusión que tuve con un organismo, porque voy a contar un poco para que se entienda, una adolescente que logra denunciar el abuso ocurrido desde sus 8 años por parte del progenitor, que además le hacía cuestiones que eran del orden de la tortura, por ejemplo, matarle al perrito, ¿no? Decirle, meterle en agua fría, en agua helada, bueno, cosas gravísimas. Ella logra recién, cuando es mayor de edad, digamos, relatar esto, hay una denuncia y demás. La hermana de ella tiene 8 años y ella lo primero que dice es: mi hermana, por favor, sálvenla. Y el organismo de niñez se pone a hacer el trabajo que debería ser de contención y de cuidado y de proteger a esta hermana. Y resulta que esta nena de 8 años iba a una escuela en donde tenía 10. Tenían todas las materias 10. No tenía problemas con los compañeros. Entonces se buscaban estos indicadores que se supone que hay. No tenía enurez y, digamos, sí tenía algunas cuestiones de irrupciones de ira, ¿no? Pero que ellas relacionaban con la muerte de su mamá, que también había producido el fallecimiento de la madre, y que ellas relacionaban directamente con el duelo. Explíquenme ustedes si pueden cómo es que porque además decían que esto era un buen padre para ella, ¿no? Que ellos habían evaluado lo vincular y que era un buen padre. Explíquenme cómo puede ser que una persona con esta cuestión perversa y demás, y que claramente había abusado de una hermana,
podía ser un buen padre para otra. Eso yo todavía, por suerte y lamentablemente también logramos eso, poder, digamos, a raíz de hacer informes y justamente debatir estas cuestiones, logramos que eso se pueda ver, pero lamentablemente no se pudo ver a tiempo y la niña, digamos, la sacan de la casa una vez que ya ocurrió un abuso y demás. A mí esas situaciones me generan mucha impotencia y creo que también todo este trabajo que yo hago tiene que ver con que esto, que cada vez menos pase este enorme daño hacia las infancias, ¿no? Porque la verdad es que es muy grave. Bueno, un poco esto es lo que trataba también de explicar, que tiene que ver con la dificultad, y hay toda una discusión respecto de si hablamos de víctimas o no. Yo insisto fuertemente en que hablemos de víctimas porque me parece que para poder salir del lugar de la victimización, primero hay que poder entrar a ese lugar y muchas veces no se hace todo este proceso, entonces trabajamos en esto de empoderar y demás, que lo hemos escuchado en muchos casos también de violencia de género, pero todavía esa persona no se puede ubicar en el lugar de víctima justamente para poder salir de ese lugar. Entonces esto queda a veces barrado, borrado, eh, y además porque la justicia, si no tiene víctima, no tiene victimario. Si no hay una víctima, no hay un victimario. Y eso para mí es un punto fundamental que lo podemos manejar a distintos niveles. Uno podría decir, bueno, que puedan ubicar a la víctima para que justamente se frene ese delito, ¿no? Y ese progenitor deje de abusar, eh, pero que después esa persona pueda volverse, digamos, a subjetivar, ¿no? A salir del lugar de objeto o de víctima en este caso, ¿no? A mí me parece que es una discusión también política y por eso hago hincapié fuertemente en eso. Bueno, esta cuestión que ya ustedes la saben, pero la complejidad de trabajar con los tiempos de la justicia, que a veces piden inmediatez, rapidez y demás. En cambio, los tiempos de la subjetividad son otros, ¿no? Pero justamente poder trabajar esto y poder mostrarle a la justicia y ganar tiempo, me parece que es algo fundamental, ¿no? Poder ganar tiempo porque digo, es cierto que a veces estos delitos no son posibles o tan fácilmente posibles de ser probados, ¿no? Pero mientras tanto hay que ganar tiempo y para eso hay que hablar de esto, de que justamente las personas y los psiquismos necesitan el tiempo para poder hacer todo este trabajo que es lograr estas cuestiones que yo les nombraba como fragmentos desgajados, como estas reviviscencias traumáticas, como estas repeticiones en un eterno presente del que no se puede salir, necesitan tiempo para poder ser trabajados en un espacio terapéutico, en un espacio cuidado, en un espacio de confianza, ¿no? Eh, y después poder ser olvidadas, ¿no? Como el derecho al olvido me parece que es algo fundamental, el derecho al silencio también. Jorge Rodríguez habla del derecho a depender, que les decía también antes, ¿no? Todas estas cuestiones son también, me parece, restitutivas y posiciones éticas, en todo el sentido también que habla Silvia Blechmar y que podemos pensar también con Ulloa y la ternura y todas las políticas que hagan a poder proteger a las víctimas de todas estas cuestiones y también de su sufrimiento, ¿no? Digo, acompañarlos desde lugares que nosotros también podamos, y me parece por eso muy importante, y les agradezco además la presencia, porque me parece que justamente se trata de poder trabajar y cada vez saber más de esto, no quedándonos en esto de la psicología del testimonio, que también es una gran trampa, no sé si lo escucharon hablar, la psicología del testimonio que se pide para probar estos delitos. Entonces, en esa trampa, a veces quedamos por querer demostrar la objetividad cuando estamos trabajando justamente con esto que es de lo más desorganizante, desestructurante y violento, ¿no? Digamos, poner de nuevo en la mira la crueldad tan humana, ¿no? Y que además no es una patología, y esto es fundamental, quien trata de hacer una pericia para demostrar el perfil del agresor no la va a encontrar, porque justamente esto, la crueldad es en esencia humana, digamos, más menos y demás, bueno, ahí después podemos analizar. ¿Es un perverso quien lo hace? Sí, es un perverso, pero ¿se puede mostrar eso en la justicia? Y no hay un perfil del agresor o del abusador, hay conductas agresivas, podemos encontrar cuestiones, pero en muchos casos nos han querido tirar abajo la prueba justamente diciendo que no hay prueba de que esto es un agresor. Así que eso es una gran trampa y también una gran paradoja, ¿no? Bueno, y finalmente, como para ir cerrando y dejar un ratitito para que sea para alguna pregunta, los obstáculos, justamente un poco lo que estaba diciendo, y también para nosotros como profesionales frente a lo traumático, también lo que implica ser testigo, y por eso también esto que Silvia dijo tan importante, que es poder trabajar en equipo interdisciplinariamente,
no sé si separado de la parte jurídica, es una opción, pero a mí me parece que también, si uno está en un consultorio y se encuentra con eso, no tiene equipo para trabajar, pero sí un buen informe para hacer, y eso, digo, se puede hacer si uno tiene como eje lo traumático. Así que un poco esto es lo que les quería transmitir. Fue un poco rápido con algunas cosas, espero que se haya entendido. Cualquier pregunta, igual yo dejo acá también mi mail para quien quiera, no hay ningún problema. A mí me gusta intercambiar y pensar con otros, así que estoy disponible. Igual, antes de terminar, me gustaría que voy a sacar eh, ahí está. No sé si hay alguna pregunta, nos queda un ratito, por ahí podemos conversar. Son complejos los temas, a mí me llevó un largo tiempo trabajar en esto de los escotomas y las laceraciones, así que y estoy todavía pensándolo y trabajándolo, pero bueno, me parecía bueno compartirlo y bueno, y pensarlo como una herramienta más. Los escucho, las escucho. Gracias. Pero hablen, digan algo si quieren. No, no, yo sé que cuesta, pero a mí me gustaría ¿qué les parece? Si han tenido alguna experiencia con estas situaciones. No se animan. Anímense, anímense. Bueno, y si no, no pasa nada, no hay problema si no se animan, pero bueno. Eh, Yo iba a decir que, bueno, que sí, muy interesante, así que gracias. Más que nada, fue muy claro en un tema que es como muy poco claro. Yo me sumé también porque, bueno, en mi clínica eh, ocurren estas cosas y necesito herramientas y justo esto último que vos dijiste, el obstáculo, la carga emocional, bueno, es muy duro. Por ujú. eso, nada, agradezco el espacio. Bueno, gracias, Mía. Sí, bueno, por eso es re importante supervisar todo lo que uno pueda, compartir con otros, también tener material, ¿no? Me parece que hay mucho escrito muy importante para poder aprovechar y fundamentar desde esos lugares, ¿no? Cada vez más hay conceptualizaciones interesantes, hay autoras y autores súper interesantes, ¿no? Así que, eh, bueno, cualquier cosa que necesiten, está mi mail ahí si alguien me quiere escribir y le puedo pasar material. ¿Sí? Todavía no sé si hay alguien más que quiera Ah, preguntar o Florencia. comentar. Sí, ahí está Florencia. Florencia. Dale, Florencia. No se te escucha, Florencia. Está sin silenciar, pero no se escucha. No, pero escribilo si no, si querés. O es muy largo. Qué pena. ¿Querés volver a probar por ahí? A ver. Acá dice Ana Sendón, para todos, muchas gracias, exposición muy interesante y se me escapó. Y Clara, dice, Y sí. Clara, sí. Ah, y Alicia dejó un mensaje que se tuvo que retirar. Agradezco a Silvia por la elección de la temática. Nadina, gracias por la excelente intervención. Bueno, nada, se tuvo que retirar ella. A ver, Florencia, Aprovecho no, estás mientras, probando. Sí, mientras Florencia intenta escribir. No, sí, bueno, también agradezco la claridad de la exposición y pensaba la importancia de la interdisciplina y de no dejar de formarnos. Y me quedó, resoné mucho con el diagnóstico de TLP, pero por ahí puede pasar con otros diagnósticos. Ujú. Tuve un par de experiencias con pacientes que llegan ya con ese título, pero que claramente trabajábamos todo el tiempo con los efectos de un abuso intrafamiliar por parte del progenitor, ujú, y que en las entrevistas familiares yo llegaba a momentos de decirlo crudo y directo, como estamos trabajando con esto, no con TLP. Es difícil claro, sacarles de ese, cómo se agarran, se abrazan a ese diagnóstico antes de ver que había un abusador con el que convivían. tal Eh, cual. Ujú, entonces, bueno, qué necesario formarnos y tener herramientas para poder transmitir con eso y transmitir eso y trabajar con la resistencia familiar, porque si no podían eh, hacerse cargo, por decir una manera, de que eso es lo que traía tantos efectos en el psiquismo de esa chica, ujú, bueno, seguíamos como lidiando con un enemigo que no era tal o que
seguíamos haciendo aguas, como decía. Así que bueno, nada, eso como viñetas, nada más. Gracias, Andrea. Sí, es muy importante lo que decís. Son resistencias de la propia familia, son resistencias a veces de los profesionales, de los equipos. O sea, esto es cierto que a veces es más fácil cuando uno ya tiene como un diagnóstico, es también tranquilizador de alguna forma, ¿no? El problema es que justamente eso es absolutamente iatrogénico porque digo, en todas estas situaciones que cuento y ejemplos, es muy impresionante cómo cae o cómo, digamos, por ejemplo, un diagnóstico de dislexia que se empieza a ir a partir de esto, ¿no? A partir de que ella puede contar el abuso. Ahí está Cristina, ahí justo. Cristina Castellano es una abogada y bueno, y con ella hemos tenido también situaciones de trabajo. Y es así tal cual, si uno deja es como una trampa, ¿no? Yo por eso hablaba de lo paradojal, cómo queda el diagnóstico también como un entrampamiento, en donde incluso aparte para no creerle a la víctima porque tiene este trastorno, digamos, ¿no? Es como que se hace el efecto contrario. Me ha sucedido en muchos casos, por ejemplo, de discapacidad, que es un tema también que a veces es necesario tanto hablar ¿no? Y en casos donde la justicia dice, no la puedo entrevistar porque tiene tal discapacidad. ¿No? Incluso situaciones graves que ya, digo, más allá de lo que yo estaba diciendo, pero que también se puede trabajar lo traumático, ¿no? Me acuerdo de una nena de una provincia que la justicia todo el tiempo decía que no se podía hacer cámara Gesell y la nena cada vez que pasaban ciertas cuestiones y ella le agarraba ataques de llanto, ira y mostraba claramente que estaba angustiada y que tenía que ver con eso. Había muchas muestras, pero, o sea, tiene que haber una mirada ahí, ¿no? Y una mirada desde este posicionamiento. Si no, no hay posibilidad, ¿no? A ver, Leo. A ver. Cristina dice, siempre tan clara, Nadine, quiero agradecerte que siempre tengas presente la necesidad de los espacios para trabajar la carga emocional que generan los profesionales que intervenimos en este tipo de casos. Bueno, gracias, Cristina. Agradezco mucho la charla y la apertura de autores que nos permiten repensar la clínica. Ahí está Florencia. A ver, también recomendar la bibliografía de Gabriela Insúa. Con una de mis primeras pacientes adolescentes en consultorio se veló el abuso intrafamiliar en su infancia y supervisé con ella, ayudándome muchísimo porque verdaderamente no sabía cómo abordarlo. Es muy interesante lo que hace, sí, Gabriela Insúa, además de que ha escrito también, pero todo lo que ella trabaja de Dawan y cómo ella habla de zonas de catástrofe, ¿no? Y ella, además, el modo también de intervención tiene que ver con esto, con una mirada en donde podamos digamos, de alguna forma conectar, que es muy parecido también a lo que dicen los Sara y César Botella, que es como hacer un trabajo con el analista desde un lugar en donde uno también, una de las cosas que dice Dawan muy, muy hermosa y muy dura es todos tenemos nuestro propio holocausto, ¿no? Entonces, como una forma de entender también que nosotros vamos a escuchar, si podemos desde este lugar escuchar con una perspectiva que abra, ¿no? Y en donde podemos ubicar cosas que justamente por esto que yo comentaba del polo perceptivo tienen que ver con algo que está por fuera de la palabra, en cierto sentido, ¿no? Y en muchos sentidos, en realidad, y el polo perceptivo a veces hace que uno pueda conectar, ¿no? Desde otros lugares. Y cuando uno conecta con eso, es quizás la grietita por donde podemos abrir después toda una situación traumática, pero al mismo tiempo, pienso, uno abre toda la situación traumática y al mismo tiempo puede abrir otra historia para esa persona, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, por ahí lo conté en algún momento, pero una persona que ya falleció lamentablemente, pero ella contó su historia, ella estuvo por años y años sin poder decir lo que le había sucedido y cuando recién lo pudo contar, y estoy hablando de esta mujer tenía 83 años, eh, y nosotras, esto había sido desmentido también por toda la familia, y nosotros le dijimos, nosotros te creemos, eso solo dijimos. Imagínense, no era ni siquiera no era una paciente, era una intervención institucional. Le dijimos, nosotros te creemos y le hicimos un papel del ministerio, que en ese momento era de Derechos Humanos, Justicia y Derechos Humanos, y ya no es lamentablemente. Y ella lo que dijo fue que para mí fue una frase así muy, muy emocionante. Ella dijo, me siento de nuevo persona, ¿no? Y al tiempo falleció. Y la verdad es que hablar de eso es como hablar de todo un mundo que se abre, ¿no? Y tenemos que apuntar a eso. Yo creo que tenemos que apuntar a eso. Y desde estos lugares y también desde el saber, o sea, de alguna forma
empoderarnos con esto que vamos sabiendo, ¿no? Que no quede solo en una cuestión ideológica ni política, sino en una posición ética de quienes ejercemos esto y que nos viene, porque a veces hay gente que dice, no, pero yo esto no trabajo esto, me pasó una vez con una profesional que me dijo, yo esto no trabajo, y la persona le había contado a ella, ¿no? Y lo grave que es también dejar ese relato, que por ahí se pudo contar en ese momento, y se abrió esa ventanita y eso queda en la nada porque alguien dice, no, yo esto no sé, ¿no? Sigo leyendo. A ver, Romina dice, a mí me ayudó mucho leer a Sandra Baitas y Susana Toporossi para acompañar situaciones de abuso sexual intrafamiliar con adolescentes. Me quedo con ganas de leerte, Nadina. Bueno, bueno, gracias. Bueno, el libro se vende, se llama La tenue luz de las luciérnagas. Cualquier cosa, si me escribís después al mail, ahí te paso los datos. Daniela, hola, gracias por realizar este tipo de charlas. Yo personalmente lo he vivido, pasé por psicólogos y trabajé y lo superé y antecedentes generacionales. Decidí cortarlo contando y me parece importante ya que tengo una hija, totalmente. Y siempre es importante saber al respecto para poder estar al pendiente y en caso de existir poder abrir los ojos y accionar. Tal cual, Daniela, sí, acuerdo con vos en lo que decís y compartís. Gracias por compartirlo. Hoy en día, Romina dice, acompaño a mujeres en situaciones de violencia de todas las edades. Con lo que contás, recuerdo a una de las mujeres que atendemos en el servicio. Ay, no llego a leer, perdonen, a ver. Ella vivió abuso sexual por parte de su progenitor y repite que recién hoy en día, después de develar y poder contar su abuso, dice que ahora soy vista. Claro. Ahora escribo mi mail. Así es, Romina, tal cual, muchas mujeres víctimas de violencia y muchas historias familiares además, y con situaciones en donde es muy complejo poder hacer un relato porque además hay otro tipo de violencias que también van horadando y dañando mucho y bueno, y por suerte se va cada vez pensando más, ¿no? De paso hago mención lamentablemente al fallecimiento de Irene Friedman, que ha sido como una gran psicoanalista especializada en esto, que también ha dicho mucho sobre la violencia de género y el psicoanálisis. Bueno, Sandra Baita trabaja mucho sobre la disociación, es muy interesante, porque además de verdad que hay embates de parte de los agresores que son muy graves, porque incluso hay, ya no es solo Richard Gardner, que seguramente lo escucharon nombrar, ¿no? El que se inventó el síndrome de alienación parental. Ahora hay otras, ahora hay una que se llama Luftus, no sé si la escucharon, de Estados Unidos, obviamente, y ya está sabido también pagada por laboratorios y demás, y por gente que sabemos que tiene mucho poder, que también habla de la memoria implantada y da un ejemplo en un centro, en un shopping que de verdad es, aparte a mí me parece como deplorable porque compara la influencia que puede tener alguien para ir a un shopping o recordar algo de un shopping con un trauma como es el abuso sexual. O sea, hay cosas realmente que son terribles y a mí me parece que el abuso además, y como lo fui diciendo, pero que esto lo sostienen también otras autoras, hablar del abuso como una tortura, ¿no? Porque me parece que la gravedad hay que empezar a pensarla desde ese lugar también para la justicia, y esto también aprovecho a decirlo, porque ustedes saben que estos delitos prescriben, ¿no? Que a partir de hace un tiempo hay una ley que ya hace que sean imprescriptibles, pero que aún así eso funciona de la ley para acá, o sea, del 2015 en adelante. O sea, que quien le pasó previo al 2015, como la justicia no funciona de forma retroactiva, porque bueno, sabemos por qué, pero lamentablemente el abuso justamente es un delito que fue siempre delito, ¿no? Así como los de lesa humanidad. Entonces, también se está peleando para que esto justamente pueda volver a ser en la justicia, porque además hay algo reparador también en poder lograr una condena, o aunque sea lograr denunciarlo y llevar adelante ese proceso. Una veces dice no, porque el proceso es cierto que es revictimizante en un punto, pero para muchas víctimas, y esto me lo han dicho directamente, también es reparador, entonces también es muy importante. Eso, el cuidado de las profesionales y todo lo demás hace a todo este mundo, bueno, Bettina Calvi también, por supuesto. Sí, hay muchos autores, por suerte, que trabajan, bueno, mismo Juan Carlos Volnovich trabaja sobre esto también. Bueno, hay miles, pero bueno, cualquier cosa, lo que necesiten, yo igual estoy a disposición, dejé mi mail, les agradezco por escuchar y bueno, seguramente Quería otra decir vez nos algo, Nadina, veremos. si me permitís. Sí, claro. No, recién nombrabas algo muy común y es esa acusación, en especial a las madres, de implantar las ideas y las influencias sobre el niño, niña o adolescente abusado.
Ujú. Y yo digo, y ahí la palabra de los psicoanalistas es tan importante en el sentido de que semejante arrasamiento que produce un abuso y una violencia, aun cuando haya una influencia inevitable materna, a mi modo de ver por las situaciones que Ujú, he conocido, al menos ese niño o niña puede nombrar, puede mm, ponerle palabras a lo que no tiene palabras, digamos. Entonces, en ese punto entiendo que jurídicamente es complicado, más sin embargo, en lo que hace a los daños sobre un niño, que pueda nombrar ujú, y que esto venga de un maestro, de un médico, de un profesor, de una madre, digamos, le permite que ese arrasamiento pueda ser en alguna medida detenido, ¿no? tal Muchas cual. palabras que nombran Ujú, y que necesitan ser nombradas, ¿no? Esto es algo que ujú, quería decir. Antes de terminar, también agradecer la generosidad de tantos autores que estoy segura que van a empezar a investigar, a leer, eh, sin duda, porque ha sido enorme la generosidad de Nadina para transmitir autores y sus referencias. No todo el mundo nombra las referencias. Eh, Quiero también mencionar algo. Veo acá entre las personas que está Judith Zagardía, que es una médica muy prestigiosa, jefa de departamento, y que, hablando de las resistencias, me permito, Judith, si me dejás, hacer una síntesis no síntesis, nada más nombrar las resistencias que las instituciones tienen a denunciar. Denuncian un delito común, denuncian un delincuente que viene robando, y no pueden denunciar o les cuesta, digo bien, me ujú. corregí, sino Judith, No, no, eh, sí. ¿no? Y querés decirlo, querés terminar de comentarlo, pues muy interesante. No va a comentar seguramente todo el caso, no hay tiempo, pero por lo menos el nivel de resistencia institucional, ¿no? Hola Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿se te puede ver? No. Em, no, Bueno, no bueno. importa. No, yo escuché toda la charla de Nadina, no pude desde el principio y siento que hay un montón de cosas que me gustaría leer em, y aprender un poco más. Por ahí nosotros los médicos nos guiamos mucho por todo lo que la legislación en cuanto a los derechos de los pacientes, eh, pero la violencia, eh, por ahí yo las experiencias que tuve fueron más con violencia de género, no de tipo abuso Ujú, sexual, por ahí, nunca tuve un caso así, pero sí violencia de género, eh, cuando es asistida por médicas, la mayoría de las veces por profesionales mujeres, digamos, eh, nos tenemos un poco más incorporado el tema de las violencias y por ahí no nos cuesta hacer una denuncia, eh, y sí ha generado resistencia por ahí del lado de varones o del lado de mujeres que son de otra generación. Yo el año que viene cumplo 50, pero ujú, he tenido mis jefas, que están rondando los 60 y pico, y varones de esa misma edad, donde directamente nosotros no vimos, nosotros no sabemos, ujú, eh, no podemos denunciar a nadie porque no estuvimos y ni siquiera se apoyan en lo que puede comentar la familia o incluso otras profesionales. Nos pasó de recibir una paciente de otra institución donde había sido entrevistada por las trabajadoras sociales y habían hecho un resumen donde la paciente había referido violencia de parte de su pareja y después cuando se derivó al hospital, la pareja iba a visitarla, ujú, y nosotros ahí tuvimos que poner un freno, ¿no? Porque eh, claro. por todo lo que había comentado esta paciente, pero incluso, bueno, pero nunca la escuchamos, no escuchamos que ella haya dicho eso.
está escrito por un trabajador social que la entrevistó antes de que se descompensara. Yo trabajo en terapia intensiva. Entonces, el interrogatorio a veces no lo tenemos de los pacientes y por ahí sí de la familia. Y entonces Claro. es muy complicado. En un Ujú. punto uno se siente solo también, a veces con todo eso. Hasta hace un año atrás teníamos una dirección de género en el hospital, entonces por ahí nos podíamos apoyar desde ese lado, eh, de Claro. interconsultar, de poder... eh, ustedes manejan un lenguaje distinto, ¿no? Que como los Ujú. médicos tenemos un lenguaje, a mí a veces me cuesta un poco entender eh, hacia dónde va por ahí una reflexión o el conocimiento. Eh, y entonces nos apoyábamos mucho en estas profesionales que tenían experiencia. Claro. Y bueno, por suerte me quedé con los teléfonos, entonces ahora cuando tengo dudas las llamo, aunque ya no están más en el hospital y no existe más la Ujú. dirección de género en el hospital. Lo cual Así es que un bajón que no exista, porque justo eso es lo que hace Las también nuevas como las políticas, Nadina. Sí, 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 mm, lo sé, como las conserjerías también, ¿no? O sea, todo tiene que ver sí, también con eso, con la lucha que hay que hacer para sostener espacios que, sí, 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 mm, pero bueno, ahí hay que hacer valer la palabra de ese trabajador social, por ejemplo, porque esto que vos contás pasa muchísimo en muchos lugares y hay que, un poco yo lo que contaba al principio era eso también, cómo en las instituciones, incluso las que uno supondría que van a proteger a las víctimas, hacen todo lo contrario, ¿no? Porque hay como un discurso patriarcal o de descreimiento, ¿no? O incluso a veces pienso que hay gente que no se quiere acercar porque no puede con eso, digámoslo. Igual, bueno, quien no puede con eso, que no trabaje con estas claro, temáticas, ¿no? Pero sí, bueno, ahí es muy importante hacer valer las palabras justamente de quienes, digo, si hay, por ejemplo, un informe de un trabajador social, es fundamental, porque como vos decís, después por ahí esa mujer, porque además contar estas situaciones y las violencias de género, lo mismo, digamos, son muy difíciles, son muy vergonzantes a veces para las propias personas, y si lo puedo contar una vez debería bastar y sobrar eso claro, para lograrlo. Entonces eso hay que pelearlo y hay que, bueno, buscar el modo. Eso, hay que ir pensando como en el equipo, en quienes puedan apoyarse. Yo por eso también dejo mi mail, digo, si alguien también necesita algo puntual preguntar, yo estoy disponible también para eso. Bueno, eh, ¿no? Porque me parece, y no creo que solo sea de otra generación, sino que también hay miradas de, lamentablemente, de gente de menos edad Joven. y que sí, y Sálvanos, Nadina. mujeres, varones, ¿cómo? No ¿Cómo, digo cómo? que también jóvenes, ¿no? No sea cosa de No, quedar por en esa supuesto, volada. jóvenes, no, pero claro, claro que sí. Yo también tengo casi 50, pero digo, también otras generaciones uno no lo puede creer y hay estos discursos, ¿no? Porque hay una mm, negación, hay una desmentida importante de estas cosas que suceden, ¿no? Hay cosas que quedan obviamente guardadas muchísimos años y incluso hay personas que no lo pueden contar nunca, ¿no? Ahí preguntaban, justo aprovecho rápido para Carol, que preguntaba si hay más abusos. Yo creo que no, que yo creo que hay más exposición, pero la verdad que la cantidad realmente en la clínica, en personas adultas y todo, uno va abriendo y lo que va pasando es que se puede decir más, es que empiezan a haber más voces. Yo creo que ahí los estudios de género, el feminismo y demás hicieron también por suerte una gran apertura, pero bueno, la verdad es que abusos han habido y siempre y hay todavía muchísimos, lamentablemente, sí. Así que Gracias, bueno. Judith, este, por tu Sí, gracias intervención. por el agregado. Bueno, un ya estamos gusto. medio fuera de hora, Estamos ¿no? fuera de hora y Sí. nuestra gran anfitriona se tiene que ir también. Pero yo quiero cerrar, vuelvo a decir, agradeciendo a Nadina la generosidad de todo lo transmitido, de sus propios conceptos y de tantos conceptos de autores importantes que será seguir estudiando y formándose. Me parecen que hay algunas puntuaciones que hizo Nadina y que son para subrayar, por ejemplo, lo de la vergüenza, ¿no? El pudor es tan importante, uno cuando ve la falta de pudor, digamos, que puede haber, efectivamente es deshumanizante, y por el contrario, el pudor humaniza y permite ingresar, ¿no?
El tema del trauma, ni que hablar, es un tema muy polémico, donde hay muchas distorsiones, hay que hacer aclaraciones, esto de la PRECUP, la resignificación que se hace de las situaciones tan importantes, ¿no? No siempre es tomado en cuenta y lo toman muchas veces el trauma como lo ocurrido, lo literalmente ocurrido. En fin, es muy bueno y ojalá se repita, no exactamente lo mismo, sino que haya una segunda parte como hizo Alicia Fernández, sobre esto, puntuando, quizás subrayando grandes temas y pudiendo trabajarlos, en fin, conjuntamente, por esta necesidad de estar menos solos en esta temática. Así que agradezco muchísimo a todos los que han participado, a todos y todas, creo que somos todas mujeres casualmente, o no casualmente, muy significativamente. Agradezco y espero que sigan conectados con todos nosotros, que estamos haciendo una movida de formación muy importante en la asociación. Les agradezco y buen descanso para todos y todas, para todas en este caso. Chao, nos vemos, muchas Chao, gracias. muchas Marina. gracias.